¿Qué existió primero, la República Dominicana o su gentilicio? Los cuestionamientos han surgido tras el señalamiento de que algunos gentilicios, considerados absolutos, han originado el nombre del lugar, a diferencia del común de estos que derivan del sustantivo que nombra el territorio. Además, decidí hacer este video por comentarios dejados en videos anteriores, como el de Jacobo de Villaurrutia, donde varios decían que no éramos dominicanos hasta 1844. Hay quienes equivocadamente creen que los habitantes de la parte española de la isla de Santo Domingo se les comenzó a identificar con el gentilicio de dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando fue proclamada la República Dominicana. Hay que tener en cuenta que antes de la proclamación de la República Dominicana, el gentilicio dominicano se aplicaba a la gente de la isla de Santo Domingo. A partir de 1844, año en que se proclama la República Dominicana como país independiente, dominicano es el ciudadano o natural de la República Dominicana. Algún cronista ha dicho que un oficial español, al frente de las tropas que enfrentaron y derrotaron a los franceses en la batalla de Sabana Real de la Limonada, arrengó a los combatientes que defendían el dominio hispano con expresiones como esta: «Vamos pa'lante, dominicanos, carajo». Esto habría ocurrido el 21 de enero de 1691. Sin embargo, el historiador Juan Daniel Balcácer afirma lo siguiente: sabemos que el gentilicio dominicano comenzó a usarse desde 1621 y que varias décadas con posterioridad a las devastaciones de Osorio, la isla de Santo Domingo dejó de ser posesión española en su totalidad y pasó a ser compartida con Francia, país que importó esclavos africanos a la parte occidental y estableció allí la sociedad colonial conocida como Saint-Domingue o Santo Domingo francés. De modo que fue hacia mediados del siglo XVII cuando los primeros escritores del Santo Domingo español empezaron a utilizar el gentilicio dominicano para identificar a los naturales de la parte española de la isla, no solo como uno de los elementos definidores de lo que en el futuro sería la identidad nacional del colectivo, sino también para distinguirlos etnológica y culturalmente de los habitantes de la parte francesa. Y antes de seguir con el video, déjame recordarte que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como no lo sabía o sí lo sabía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, que eso también nos ayuda muchísimo. Ahora sí, seguimos con el video. Dominicano guarda estrecha relación etimológica con Santo Domingo, nombre de la ciudad y de la isla, y con Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores, conocidos como los Padres Dominicos, y también con el domingo, Día del Señor. El adjetivo dominicano, dominicana, está ligado originalmente al nombre de la ciudad de Santo Domingo, Sanctus Dominicus en latín, que posteriormente se extendió a toda la isla, la cual fue llamada Isla de Santo Domingo. Los colonizadores españoles la llamaron Santo Domingo y los franceses Saint-Domingue. El historiador Antonio de Herrera afirma que a la villa de Santo Domingo le pusieron este nombre porque los españoles llegaron a este lugar un domingo, que era precisamente el día de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Padres Predicadores o Dominicos, y en honor al padre de Cristóbal Colón, que se llamaba Domingo Colón, dominico en italiano antiguo, domenico en italiano moderno. Un dato curioso es que la isla Dominica, los españoles le pusieron este nombre porque también llegaron a ella un día domingo. El historiador Emilio Rodríguez de Morici, en su libro Seudónimos Dominicanos, consigna que una real cédula fechada en 1621 se afirma lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano. Luis José Peguero, el primer nativo de la isla en escribir una historia local hacia 1762, que tituló Historia de la conquista de la isla española de Santo Domingo, afirmó que los valientes dominicanos habían sabido defender su isla española.
Más adelante, cuando el padre Antonio Sánchez Valverde escribió su idea de valor de la isla española, publicada en Madrid en 1785, llamó a sus compatriotas dominicanos o españoles criollos. En el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo, la novena para implorar la protección de María Santísima por medio de su imagen de Altagracia, que data del año 1800, se habla de que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Un cuidadoso examen de la historia colonial dominicana revela que fue durante la primera mitad del siglo XIX cuando nuestro gentilicio comenzó a popularizarse, tal vez como una manera de establecer diferencias étnicas entre los habitantes de Santo Domingo español y los naturales de la parte oeste de la isla, también conocida como Santo Domingo francés, quienes después de una cruenta guerra revolucionaria que duró casi 15 años, se constituyeron en la República de Haití. Hacia 1815, el gobernador Carlos Urrutia, célebre personaje de los tiempos de la España boba, al que también se le conocía como Carlos Conuco, en una proclama se refiere a los fieles y valerosos dominicanos que participaron en un asalto protagonizado por sus tropas colecticias. El 10 de diciembre de 1820, el gobernador Sebastián Quindelán, en un manifiesto público, elogió a los fieles dominicanos. Y cuando el 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres dio a la luz pública el manifiesto político mediante el cual los dominicanos se separaban de España y crearon el Estado Independiente de Haití Español, lo tituló Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. En el decurso del periodo de la dominación haitiana, que algunos autores llaman la unión con Haití, los legisladores haitianos pretendieron absorber la parte española de la isla, integrándola a su república, hasta el punto que en los documentos oficiales, al referirse a los habitantes de la parte este de la isla, se los llamaba hispano-haitianos. Afortunadamente, la herencia cultural, lingüística e histórica del pueblo de Santo Domingo ya había arraigado en lo más profundo de la subconsciencia colectiva y correspondió a Juan Pablo Duarte la gloria de eternizar el gentilicio dominicano, disponiendo su inclusión en el nombre del Estado-Nación que emergió del grito independentista en el baluarte del Conde, esto es la República Dominicana. Nuestro gentilicio también aparece consignado en el juramento de los trinitarios de 1838. 6 años después, el vocablo fue incorporado en la manifestación del 16 de enero de 1844, documento considerado como nuestra acta de independencia y que fungió como base jurídica del gobierno colegiado conocido como Junta Central Gubernativa. El gentilicio fue definitivamente consagrado en la primera Constitución Política de la Nación, sancionada el 6 de noviembre de 1844 en la villa de San Cristóbal, en cuyo artículo primero se consignó que los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana. Postreramente, el legislador modificó ese primer artículo de la manera como actualmente figura en nuestra Carta Magna. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Como puede comprobarse, el gentilicio nacional dominicano proviene del nombre de Santo Domingo y ha estado en uso desde principios del siglo XVII. De esta designación también deriva el nombre oficial de nuestro estado, que es República Dominicana, el cual solo existe desde 1844. No deben confundirse los conceptos de país y estado. Toda vez que por lo general el primero precede al segundo, existe otro gentilicio que también se aplica a los dominicanos y es quisqueyano, derivado de Quisqueya, voz supuestamente indígena que los taínos, según algunos cronistas de Indias, dieron por nombre a una región de la isla. Conviene resaltar que este segundo gentilicio es el preferido por Eugenio María de Hostos y también el que casi siempre utilizan los poetas y escritores en sus composiciones literarias. Por ejemplo,
Todos los dominicanos saben que con el gentilicio quisqueyano, el poeta Emilio Prudón dio inicio al primer verso de nuestro glorioso himno nacional, sublime canto patrio que de conformidad con la Carta Sustantiva de la Nación Dominicana es único e invariable. Pero eso es tema de otra historia. ¿Eras tú de los que sabía que éramos dominicanos mucho antes de que se fundara la República Dominicana? Déjalo en los comentarios porque así le voy midiendo de cuántos lo sabían y cuántos no. Recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como no lo sabía o sí lo sabía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.